Hoy por fin se dio la reunión entre el Consejo Nacional Electoral y la Mesa de la Unidad Democrática. Tenemos las firmas, tenemos 6 veces más firmas que las necesarias para activar el proceso revocatorio. De acuerdo a la información que disponemos, tendríamos más de 1.300.000 firmas declaradas aptas, válidas. Y como ustedes saben, el Consejo Nacional Electoral estaría requiriendo apenas 195.721. Por eso decimos con absoluta propiedad, tenemos 6 veces más firmas de las necesarias. Bueno, esto ocurrió hace poco tiempo. Tenemos un panel de lujo, Natalie Salas Guaitero, periodista de TV Venezuela, presidenta de APVEX, la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Exterior. Gracias. Gracias. Natalie, por regresar al programa. El doctor Orlando Viera Blanco se baja del avión y viene para el programa. Muchas gracias, Orlando, por estar con nosotros. Abogado brillante y analista internacional, columnista del Universal de Caracas. Y tenemos a vía telefónica desde Caracas precisamente al diputado Francisco Sucre de la Asamblea Nacional por la Unidad. Diputado Sucre, muy buenas noches. Si pudiera por favor resumirnos lo que ha ocurrido hoy con esta reunión, con este anuncio hecho por el señor Torralba. ¿Cuál es la situación esta noche y si han continuado las protestas y los disturbios y los gases lacrimógenos? Sí, buenas noches, muchas gracias por el contacto. Estoy ahorita precisamente en la sede del Poder Legislativo Nacional, en la Asamblea. Estamos en plena sesión en estos momentos. Bueno, efectivamente, nosotros venimos desde hace más de un mes exigiendo nuestro derecho político en relación a la validación de más de 2,5 millones de firmas que consignamos hace más de un mes. Y efectivamente hoy una comisión de la Mesa de Unidad Democrática se pudo reunir con uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral, porque las 4 rectoras que representan al oficialismo, por supuesto, no dieron la cara y no quisieron reunirse, y el rector nos informó que a partir del día 15, y eso lo debe anunciar mañana el Consejo Nacional Electoral, del 15 al 20 del mes de junio, el proceso de validación de las firmas para activar el referéndum revocatorio. Una vez que eso sea así, que se cumpla este proceso de validación, que seguramente lo haremos en 1 o 2 días, viene el proceso de la recolección por parte del Consejo Nacional Electoral del 20% del registro electoral permanente, que son 4 millones de firmas para definitivamente activar el referéndum revocatorio, y referéndum que esperamos que se esté produciendo a más tardar en el mes de octubre, noviembre de este mismo año. Esa es los tiempos del Consejo Nacional Electoral, del reglamento que aprobó el propio Consejo Nacional Electoral en el año 2007 para normar todos estos referéndums revocatorios. Establecen que hay por supuesto la posibilidad de que este mismo año los venezolanos en las urnas electorales constitucionalmente, pacíficamente y democráticamente decidimos si el gobierno del presidente Maduro debe continuar en el poder o no. Finalmente, la mayoría de los venezolanos, la posición es que no debe continuar en el poder porque está arruinando a Venezuela y está haciendo a los venezolanos cada día más pobres. Hoy el Banco Mundial, la recesión en Venezuela va a ser peor de lo estimada. Estamos hablando de menos 10% del Producto Interno Bruto, con una inflación que va a estar rozando el 1000% este año en Venezuela. Qué horror. Ustedes la crisis que estamos confrontando, producto de un modelo económico fracasado, anquilosado en lo que fue la narrativa del castrocomunismo. Y bueno, nosotros Diputado, los queremos simplemente avanzar en otra dirección. Muchas gracias, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por ese informe desde Caracas, un saludo en la distancia, hasta pronto. Y tenemos con nosotros a Natalie Salas Guaitero y doctor Orlando Viera Blanco. ¿Por qué los jueces no le dieron la cara a la delegación de la oposición? Por lo mismo que no han querido durante todo este tiempo validar las firmas, por lo mismo que no han querido reconocer la crisis humanitaria, por lo mismo que no quieren reconocer, porque el gobierno se está acabando. A mi parecer, este gobierno de Nicolás Maduro ya tiene una fecha de fin, no sabemos cuándo, evidentemente, pero el pueblo está desesperado. Hemos visto en los recientes días situaciones sumamente tristes que a mí como venezolana que vivo aquí en el extranjero se me hace realmente a veces asombroso pensar que esa es Venezuela actualmente, en donde la gente muere literalmente
por hambre, en donde hay un gran ausentismo escolar porque los niños no saben no tienen que comer, mejor dicho, los niños se desmayan porque no pueden salir a la calle, donde la violencia cada día es más alta. Estas 4 rectoras, que son las representantes del oficialismo, siempre han escondido su rostro cada vez que tienen que hacerle frente a una realidad que está en el pueblo. Lo mismo pasó, por ejemplo, disculpa rápidamente, el 6 de diciembre, ellas alargaron ese reporte lo más que se pudo hasta que salió el ministro y habló. Pero si no, yo creo que tampoco hubieran dado la cara, ellas hubieran dejado a Luis Emilio Rondón. Orlando, no han dado la cara. ¿Qué los lleva a validar 1,3 millones de firmas cuando estaban en una posición, un discurso totalmente corriendo hacia adelante, agresivo? Me refiero a Aristóbulo Isturi, a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, de que aquí no va a haber revocatorio de una forma tajante. ¿Qué los hace reconocer esta firma? Bueno, hace unos meses, cuando estuvimos aquí en tu programa, anunciábamos que si a alguien le convenía el referéndum revocatorio era Maduro, porque lo que se avecinaba hace tan solo algunos meses es lo que estamos viviendo hoy. Una situación de caos generalizada, una situación de ingobernabilidad. ¿Qué pasa? Ante un escenario de esta gravedad, yo creo que el gobierno está empezando a comprender que tiene que ir a la transición, Oscar, que es inevitable, que el país se está desbordando y que los ciudadanos están pasando por encima a líderes, ya sean de oposición, ya sean del propio gobierno. Y creo que a los fines de evitar una transición súbita y violenta, se la están pensando mejor. Esa es la negociación. La negociación es el salvoconducto. La negociación es ver en una transición hacia dónde voy, a dónde me quedo. Pero esto es incontenible. La gravedad de Venezuela, realmente estoy de acuerdo con Natalie, es una situación que ya en este momento es desbordada. Antes de ir al punto de los que no quieren negociar porque irían presos, que están los encartados ya, vamos a escuchar los riesgos que explicaba hoy en la segunda parte de su declaración Torrealba. Esto lo que quiere decir es que la rebanadora que montó el oficialismo, el pesubismo en el galpón de la Urbina, se almorzó unas 650.000 firmas. Esas firmas no tienen problemas en su validez, no tienen problemas en sus detalles ni en sus formas. Hay un procedimiento de verificación vicioso, absurdo, que tiene errores y entonces los errores son del proceso de verificación instrumentado, no de las firmas. A partir de ese proceso de verificación mal hecho, mal instrumentado y con un software absolutamente irregular, lograron, repito, rebanarnos 600.000 firmas. Bueno, eso es una denuncia de fraude, entonces de irregularidad, pero ¿qué pasa con los sectores enquistados en el poder que no quieren esa transición porque saben que van presos? Léase el Pollo Carvajal y los narcos generales. Bueno, le hace desde Maduro hasta todos los que lo rodean, evidentemente. Un poco como decía Orlando, ellos están tratando de ver qué pueden salvar. Estamos hablando de un barco que ya tiene demasiados huecos y que se está hundiendo. Ellos necesitan saber qué puedo salvar y cómo puedo salvar de alguna manera un poco. Y estarán negociando incluso con organismos internacionales y con otros gobiernos para poder salvarse, aunque sea el pellejo, ¿no? Como decimos literalmente en Venezuela. Pero lo que tú señalabas, o sea, ellos tienen que ir a la justicia porque el daño que le han hecho a Venezuela ha sido sumamente grande. Estas firmas, como decía Chuo Torrealba, y la otra vez también explicaba Henry Ramos Alup, presidente de la Asamblea Nacional, que hubo planillas que, como decían presidente con C, habían eliminado esas planillas y esas planillas tenían una gran cantidad de firmas, por lo menos unas 10 o 15. Entonces, estamos hablando de que Maduro es un presidente con C. Bueno, sí. Orlando, en el minuto que nos queda, el tema de los plazos, que no son los plazos constitucionales ni los plazos políticos, sino los plazos reales de la gente en la calle, sin comida y además también sería interesante en estos segundos finales a qué fue Rodríguez Zapatero a hablar con Leopoldo López a la cárcel de forma intempestiva. Bueno, con respecto a los plazos, ya lo hemos hablado, los plazos son los plazos del hambre, los plazos de la muerte, los plazos de la tragedia venezolana, que es muy interesante lo que está pasando en Venezuela dentro de este drama, porque ni la OEA tiene plazo, que no hay tiempo para más nada, que hay tiempo para definitivamente ir a una salida, que lo sensato, lo inteligente sería sencillamente buscar una salida pacífica. Y Zapatero fue a negociar de alguna manera esas posibilidades, tratando de darle quizás casa por cárcel a Leopoldo y a cambio entonces avanzar en un proceso
que no es más que la transición. Yo creo que Venezuela está en una situación, te repito, dentro del drama sumamente interesante por terminar. Hizo bien Leopoldo en no aceptar eso. Hizo bien Leopoldo en dar un mensaje de gratitud a Zapatero, pero dejar claro que la libertad no se negocia y que el referéndum debe darse. Y de decirlo públicamente también. Exactamente. Gracias. Seguimos aquí en esta vigilia informativa todos los días, porque lo de Venezuela se pone bueno. Como decía Bob Canel, el gran narrador, no se vaya porque esto se pone bueno.